Gira cumplida en esta semana a distintos países hermanos han recibido como respuesta la solidaridad y rechazo a la acción del gobierno de la República de Colombia. Este es el momento, señor presidente, en que los diversos sectores del país, en que las múltiples voces del Ecuador se deben hacer una, porque somos un solo pueblo, un país. Continuemos construyendo nuestro país con dignidad, como un solo país libre, soberano y con autodeterminación. Es el mensaje que emitió durante su gira la Secretaría de la Administración Pública y Comunicación a toda la República y que ha sido repetida por todos los hermanos ecuatorianos en distintas radios militantes del proyecto que lidera usted. La paz es el respeto al derecho ajeno, dijo Benito Juárez, y es lo que sentimos. Usted ha hecho respetar. Imanaya, Yactapucha, Imanaya, Mashi, Imanaya, Ecuador, Huarmicuna, Imanaya, Caipimi Canchi, Carillami Canchi, Imanaya, Mashi. Yupachani, Machemile. Buenos días, compatriotas dentro y fuera de la patria. Bueno, ustedes saben la semana que hemos tenido, gracias a Dios, como los cuentos de hadas, hemos tenido un final sumamente feliz. Creo que nunca antes se ha resuelto una crisis tan grave, tan rápido y tan favorablemente para la patria. Y tenía que ser así, porque no es porque sea Ecuador, era porque teníamos la razón. Lastimosamente, como decía Platón hace 2000, 3000 años, normalmente la justicia es la conveniencia del más fuerte, y eso es lo que se ha hecho permanentemente en América Latina. No lo íbamos a permitir esta vez, estábamos dispuestos a todo para que no se permitiera que las cosas se resolvieran en base a la fuerza, en base a intereses, sino en base a justicia, a principios, a derecho. Y gracias a Dios, con el apoyo de toda Latinoamérica lo logramos. Puede ser la primera vez que nuestro país no es despedazado en la mesa de negociaciones. Y eso debe ser un motivo de felicidad para todo el pueblo ecuatoriano. Ya vamos a analizar esto más profundamente, pero quisiera anticipar mi agradecimiento a todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, a los sectores políticos, a los sectores sociales, a los sectores empresariales, a los medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas, porque demostramos unidad nacional frente a un problema de Estado. Dejábamos pasar esta agresión, dejábamos de ser país, compatriotas. Les recordaba, yo alguna vez le dije a algunos jefes militares, esto me recuerda 1941, cuando tuvimos el conflicto con Perú y estábamos indefensos. Perú incluso con su aviación entraba a territorio ecuatoriano, pero ni bombardeaba porque no había para qué hacerlo, no tenía de qué defenderse. Era lanzar propaganda que entraban los aviones peruanos. Bueno, estamos en una posición bastante débil frente al armamento que tiene Colombia. Pero a diferencia de ese 41, donde había un gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, donde las potencias mundiales y regionales se pusieron de acuerdo para sacrificar al Ecuador lo más rápidamente posible para mantener la unidad frente a la Segunda Guerra Mundial, y ese gobierno entreguista, Carlos Alberto Arroyo del Río, firmó cualquier cosa. Yo le dije claramente a los militares, señores, podemos estar en una posición muy débil contra Colombia a nivel militar, pero yo no seré jamás otro Carlos Alberto Arroyo del Río. Y gracias a Dios, con la iniciativa que tomamos, hablando claro, con la credibilidad que tenemos a nivel latinoamericano y mundial, esta crisis se resolvió en forma extremadamente rápida. Creo que es inédito 5 días en que se resuelva una crisis, y de esta naturaleza, ¿no? Y extremadamente bien para el Ecuador. El día de ayer, Colombia, oficialmente, en la cumbre de Río, la cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, pidió perdón al Ecuador por la agresión, se comprometió a nunca más agredir a Ecuador ni a ningún otro país, a que nos comprometimos todos los gobiernos latinoamericanos a que se haga respetar aquí el derecho internacional. El momento en que en función de conceptos de seguridad nacional, de lucha antiterrorista, se combate la ilegalidad con más ilegalidad, es el caos. Aquí
aquí tendríamos otra Camboya, otro Vietnam, etcétera, y nadie quiere eso para América Latina. Todos estamos de acuerdo en combatir la ilegalidad, guerrilleros, terroristas, como quieran llamarlo, pero desde la legalidad, sino que estamos cayendo precisamente en aquello que decimos combatir. Entonces creo que ha sido una semana histórica para el Ecuador y ayer un día histórico para América Latina. Tuvimos suerte. Estaba ahí la conferencia del Grupo del Río. Les soy sincero, no pensaba que se iba a resolver el problema en el Grupo del Río, pero las cosas han cambiado en América Latina. Ya no obedecemos a patrones, por más que quieran dar órdenes, ¿verdad? Y hay gobiernos dignos, soberanos por doquier. Y la postura de los presidentes fue muy digna, yo les estoy agradecido a todos ellos. Y siempre defendieron, dijeron, es inadmisible bajo cualquier motivo, independientemente computadoras, de lo que usted quiere decir, presidente, independientemente de aquello, es inadmisible la agresión al Ecuador. Ante esa posición, el presidente Uribe se vio rodeado, se vio perdido y aceptó esa declaración, que era lo que pedimos al principio, ¿verdad? Disculpa sin atenuante y compromiso de nunca más agredir. Y después de montar esa cantinflada de la FARC, que no tiene sin cuidado. Ya le pidió los documentos al presidente Uribe para mandarla a la justicia, a la fiscalía, a los opositores que quieran tenerlo, no tenemos nada que temer. En todo caso, se accedió a eso y eso permitió superar la crisis sin un solo disparo, ¿verdad? A excepción de los que recibimos inicialmente y que fueron los que desencadenaron la crisis. Cuidado, alguien confunde las cosas, cuidado, alguien no entiende las cosas. Aquí no se trata de defender a la FARC. Condenamos los actos de violencia, condenamos actos inadmisibles, secuestros, rehenes, bombazos, condenamos como el que más. Pedimos para que se resuelva ese conflicto lo más rápidamente posible, pero jamás permitiremos que sin nuestra autorización se incursione en suelo ecuatoriano, se bombardee nuestra patria, jamás. Somos un país pequeño, pero digno, altivo y soberano, compatriotas. Entonces creo que son buenas noticias. A nivel latinoamericano también se ha hecho historia, les insisto. La región, la diplomacia responde ahora a principios, ya no a esos arreglos, a esas componendas, quién es más fuerte, contentar a todo el mundo, dejar pasar tiempo para que bajen las tensiones. Nos olvidamos de esas cosas. Se han dado cuenta todos los presidentes de la región que lo mejor es actuar sin medias tintas, llamando al pan pan, al vino vino, defendiendo principios en base a convicciones, no en base a estas componendas que lo que hacen es postergar los conflictos, no solucionarlos. Se ha rescatado la fe en estas cumbres. La cumbre de Río tuvo una eficacia tremenda. Muchos habíamos perdido la fe en estas cumbres. De hecho, yo no he ido a asistir a estas cumbres. Hasta la semana pasada asistí por el problema que se presentó, porque normalmente son muy ineficientes. Acá tengo inundaciones, tengo altos precios, quería estar en el país. Entonces, hemos recuperado la fe en estas cumbres, hemos recuperado la fe en la región, les insisto, viendo que sentándonos a conversar, diciendo las cosas directamente, hablando claro, con posiciones honestas se pueden superar las crisis. Entonces, gracias a Dios, todo ha salido bien. Ya vamos a explicar día a día lo que se hizo, pero le agradezco muchísimo de antemano a todo el pueblo ecuatoriano por la unidad que mostramos ante la agresión a las Fuerzas Armadas, a los sectores políticos, a los sectores sociales, sectores empresariales, sectores productivos en general, sectores de información, etcétera. Bien, y hoy día es otro día también muy especial por otra connotación, el Día Internacional de la Mujer. Aquí veo, todas son mujeres en el público, vamos a tener un público muy exigente. En todo caso, felicitaciones, mujeres de mi patria. Ustedes saben cuánto estamos haciendo. Hemos avanzado bastante en el 2007. Estamos haciendo muchísimo para tratar de superar esa discriminación que por años ha tenido la mujer ecuatoriana. Yo noto cambios importantes. Noto la participación de las mujeres en las universidades, quiénes son los mejores alumnos. Normalmente son mujeres las mejores alumnas, las mejores profesionales, pero falta avanzar mucho más, obviamente, ¿verdad? En todo caso, el gobierno, ustedes saben que cuentan con nuestro respaldo. Por primera vez en la historia hay un gobierno con equidad de género y mujeres en sectores claves. Ha habido cambios hasta simbólicos, como por ejemplo eliminar aquello de primera dama, porque si había una primera dama, habían segundas, terceras, cuartas damas. Además se daba el mensaje de el hombre va a las cuestiones de Estado y la mujer se hace caridad a través del INFA, ¿verdad? Es decir,
se mandaba el mensaje subliminal que los hombres somos para las cosas serias, la mujer para la caridad, y no puede ser eso. ¿Cuántas mujeres están en capacidad de ser presidentes de la República? Hay varios programas de apoyo a la mujer, está el Consejo Nacional de la Mujer, estamos tratando de articular, coordinar esfuerzos ahí porque hay mucha desarticulación de los programas, pero bueno, estamos avanzando. Tengan nuestro total respaldo para, les insisto, superar esa discriminación histórica que ha tenido la mujer. Lo de la Asamblea también fue histórico, estricta equidad de género, nada de que secuencialidad y los 3 primeros pueden ser hombres, las 3 siguientes mujeres, no. En el Congreso anterior de 100 personas, ¿cuántas mujeres habían? 8, 9. En esta Asamblea prácticamente hay 55 a 45, porque era estricta equidad de género. Si el primero era hombre, el segundo mujer. Si el principal era hombre, la alterna era mujer o viceversa. Y seguiremos luchando con eso, ¿no? Seguiremos luchando contra la discriminación por eso. Seguiremos luchando contra la discriminación de la mujer, pero siempre enfatizo. Las primeras que deben luchar, compañeras, contra esa discriminación son ustedes mismas, ¿no? Y desde los hogares, desde las escuelas, cómo se crían a las hijas, cuidado se les mete en la cabeza. Ustedes deben aguantar todo porque aunque pegue, mate, marido es, ¿no? Igualdad de derechos y deberes. Ah, no, que los hermanos sentados y las hermanas sirviendo. Igualdad de derechos y deberes. Y ustedes jóvenes, desde el noviazgo, en el matrimonio, igualdad de derechos y deberes. Entonces ustedes sepan cumplir los deberes. A mí me gusta siempre decir primero cumplir nuestros deberes, pero exigir sus derechos y no crean que por cuestión de género el hombre tiene más derechos que la mujer. El hombre tiene más libertades, ¿no? Y fíjense todavía la asimetría que existe en eso. O sea, el hombre que conquista más mujeres, así esté casado, etcétera, lo ven hasta una virtud, ¿no? Uy, la mujer que conquiste más hombres, así esté casada, ¿no? Todos sabemos cómo se la llama. Por supuesto, todos debemos ser fieles en el matrimonio. Lo que les quiero decir es la simetría con que se tratan esas cosas que todavía traduce grandes atavismos culturales, ¿no? Como algunos se jactan de lo conquistadores que son, pero hoy de la mujer que se jacte de lo conquistadora que es, ¿no? Eso se le llama de otra forma. Nadie debe ser conquistador, todo debe ser muy serio todos debemos ser muy serios en esas cosas, pero es una buena muestra de cómo hasta en esas cosas todavía hay gravísimos atavismos culturales que no se pueden solucionar por decreto. Eso se soluciona con educación, eso se soluciona con el ejemplo de los líderes y se soluciona con la formación que dan ustedes desde los hogares, suprimiendo cualquier clase de discriminación desde los hogares. Así que la más inmensa felicitación a la mujer de mi patria y adelante, adelante, estamos con ustedes, compañeras. Bien. Un poco el informe de labores, obviamente todo ha estado centrado en resolver esta gran crisis que hemos tenido. De nuevo me han hecho mal el informe, me lo han hecho el día lunes, pero trabajamos desde el sábado, después de la cadena, todo el domingo. Entonces tengan cuidado en esto, por favor. Toda la semana les digo y nunca me paran bola, ¿no? Hágame siempre, a ver, orden directa. ¿Dónde está Arturo? De las 10, hágame siempre el informe desde el final de la cadena radial. Así el domingo me haya quedado todo el día con la familia, pongan eso. Ya, porque si no, siempre se omiten cosas. En verdad, el día sábado, después ustedes saben que durante la cadena es que yo recibo, grabando la cadena, perdón, porque la grabé a las 7:30 de la mañana en la escuela policial, ya que tenía la ceremonia por el Día de la Policía a las 10 de la mañana, la grabé 2 horas antes de la cadena. A las 8:30 que recibo la llamada del presidente Uribe hablándonos de un choque en la frontera y que huyeron las FARC, etcétera. No vale la pena repetir eso, el Ecuador y el mundo lo conoce. Ahí es que enseguida salgo y digo, bueno, nos solidarizamos con el pueblo colombiano por las muertes. Para mí nunca una muerte, por más que sea de Raúl Reyes, Saddam Hussein, nunca una muerte va a ser motivo de fiesta o de alegría. No somos profundamente humanistas, creemos que la vida es un valor inmenso, que solo que no lo pueden manejar los hombres, ¿no? Que no lo pueden decidir sobre ese valor los otros hombres. Estamos contra la pena de muerte, etcétera. Así que nunca la muerte va a ser un motivo de alegría. Entonces lo que hicimos fue solidarizarnos con el pueblo colombiano. Luego de grabar esa cadena, a las 10 de la mañana participamos en la ceremonia de incorporación de nuevos policías y en los 70 años de la Policía Nacional,
una hermosísima ceremonia. La policía hace ceremonias muy hermosas, ¿eh? Algunas veces más hermosas que la de las Fuerzas Armadas. Son muy bonitas. En la escuela que tiene es muy bonita, bueno, caballos, etcétera, lindo. Y bueno, eso duró unas 2 horas y media. Después me reuní enseguida con el comando conjunto que estaba en esa ceremonia para ver cómo iban las cosas, pedimos información, siguió la desinformación. De ahí enseguida viajé a la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya tantas cosas que... Sí, fuimos a Durán a entregar... Es que hay cosas que son muy significativas, ¿no? Y demuestran el cambio de época. Fuimos a entregar en el sector del recreo títulos de propiedad de gente que 13 años había estado luchando por su tierra. Se las habían vendido, los habían estafado, los traficantes de tierra los habían maltratado, pero también el sector público los habían maltratado. Hay burócratas todavía, y en mi gobierno, y muchos, que todavía les apesta a la gente, ¿no? Gente del Banco Central, que es dueña de terrenos, etcétera, que si va un pelucón, si va un banquero, y si los atiende, siéntese, toma un cafecito. Va un pobre campesino, una persona en indigencia que invadió un terreno, compró, tiene su casita, ¿sabe qué? Me estafaron, me vendieron este terreno, no tengo el título, en verdad los terrenos son del Banco Central, etc. Y ni les abren la puerta, ¿no? Lastimosamente todavía hay muchísimo de aquello. Ojalá logremos superar y entender que ellos son los dueños de este país y que estamos por ellos y para ellos. Entonces, después de 13 años de lucha, asesinatos de líderes, etcétera, le logramos legalizar la tierra con el apoyo decidido del gobierno nacional a 5.000 familias. Eso demuestra un cambio de época, porque la gente se da cuenta que ahora el gobierno está con ellos, no está con los poderosos, no está con los traficantes de tierra, no está con los mismos de siempre. Cuidado, nosotros no promovemos invasiones. Pregunten, ha habido invasiones que se han intentado hacer con el nombre de Rafael Correa. Señores, no se puede invadir, hablemos, compremos juntos terrenos legalmente, los ayudamos con el bono de la vivienda. Cooperativa Ricardo Patiño, esa más rápido la sacamos. ¿Ya? No, es broma, pero no permitiremos invasiones, pero tampoco permitiremos que sean estafados pues, asentamientos que ya tienen más de 10 años, que además la gente actuó de buena fe, compró su tierrita, los estafaron. Por supuesto que había que solucionarle ese problema. Entonces la gente ve que ahora hay un gobierno que no está con la corrupción, que no está con el poder, sino que está con la justicia, con la razón, con la verdad. Después de ese encuentro en Durán, regresé a Guayaquil, donde el Ministerio Litoral tuve una reunión de evaluación con las Fuerzas Armadas y abierta al público sobre lo que se estaba haciendo por las inundaciones. Porque había acusaciones de que no se estaba haciendo mucho. En estas cosas, señores, tenemos más de 250.000 afectados. Siempre va a haber alguien que no fue atendido adecuadamente. Y por supuesto, al principio esto nos desbordó con mucho nuestras fuerzas. Tuvimos que improvisar albergues, no estaban bien preparados, etcétera. Con satisfacción vimos que se había avanzado mucho en eso y que la situación estaba bastante controlada a ese momento, como lo dijimos, y que no había más lluvias, etcétera. Lastimosamente, esta semana hemos recibido más lluvias, esta semana, y también se nos ha inundado mucho más el Oro, mucho más Manabí, entonces hay nuevas zonas en emergencia. Que de aquí voy a una reunión del Comité de Operaciones Especiales en Machala y voy a visitar las zonas inundadas para coordinar de mejor manera acciones, pero hasta el sábado anterior íbamos bastante bien, habíamos logrado tener la capacidad de las 10.000 raciones diarias que se necesitan para garantizar el alimento para todas las personas, se había sacado de la aduana toda la ropa, todas esas cosas que por ley hay que quemarlas, imagínense, se las incauta por contrabando, etcétera, y la ley dice que hay que quemarlas, esos son los absurdos de nuestra ley. Toda esa ropa va a ir a los damnificados. Había muchas mejoras en albergues, muchas mejoras en servicios de salud, etcétera. Todavía estamos bastante bien en esas cosas. El problema es que aumentaron zonas en emergencia, no zonas inundadas. Entonces estuvimos ahí conversando reunidos hasta las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche en el aeropuerto de Guayaquil, me entero de las primeras noticias de nuestros soldados que llegaron a pie hasta la zona de los combates, diciéndonos que la versión colombiana era totalmente falsa y que en verdad había una masacre, ¿no? Y que se había incursionado en nuestro territorio planificada, premeditadamente. Quiero decirles que nuestra posición fue tan honesta que ahí están los comandantes militares, por eso les pedí que vengan, ¿no? Porque verdaderamente es una infamia esto de que hemos ayudado a la FARC, de que estamos en contacto. El único contacto había sido humanitario y es humanitario, como lo ha ratificado la familia Ingrid Betancourt,
como lo ha ratificado Francia, etcétera. Y no solo por Ingrid Betancourt, hay ecuatorianos que están secuestrados por la FARC. Yo ayer me equivoqué, tenía el nombre Gustavo Moncayo, perdóneme, tantas cosas en la cabeza. Gustavo Moncayo es colombiano, es Marcelino Arriaga, el ecuatoriano, que también estábamos negociando su liberación. Entonces, por favor, en Colombia, Ecuador, que se sepa, es Marcelino Arriaga, no Gustavo Moncayo, esa fue una confusión. En todo caso, pregúntenle a los comandantes del primer día de mi presidencia, la orden directa, nadie puede hollar el suelo patrio, sean soldados regulares o irregulares. Nadie puede entrar a nuestra patria sin nuestro permiso. Por supuesto, una frontera tan extensa, selvática, es muy difícil controlar eso. Pero tenían la orden de capturar a cualquiera que ose ingresar a nuestro suelo patrio sin nuestro permiso. Y no solo eso, el año anterior, con este gobierno, ha habido la mayor eficacia de la historia en capturar campamentos. Nuestros soldados han sido heridos, han tenido enfrentamientos con la FARC, muertos de la FARC. Y que vengan a decirnos que estamos en contubernio con la FARC, sería un insulto a nuestros soldados heridos, a nuestros campesinos muertos, a cómo se arriesga la vida día a día en un conflicto que no es nuestro. Entonces, eso sí nos indignó sobremanera. Y ese día, como había todo un trabajo de inteligencia para confundirnos, nos dijeron que había habido un choque en la frontera de Colombia, del lado colombiano, y la FARC habían huido al Ecuador, y ahí es que se habían dado balas y había 17 muertos. Cuando mandamos los helicópteros artillados, detectan una patrulla colombiana, nos comunicamos con ellos. Hay procedimientos para todo eso, porque es una frontera caliente, y se entiende que en una persecución a la FARC, de repente se pasa en la frontera, sobre todo hay sitios donde la frontera no está dividida por un río, sino solo por una línea geodésica. Entonces hay cartillas de seguridad para todo eso, ¿no? Para detectar si hay campamentos que detectaron las fuerzas colombianas en nuestro territorio, la cartilla de seguridad dice enseguida comunicarle a nuestras fuerzas armadas y somos nosotros los que los capturamos. Todo eso está establecido, o sea, sabían qué tenían que hacer. En todo caso, detectamos esa patrulla colombiana, ¿ya? Y nos comunicamos con ella. Dice, ustedes saben que están en territorio ecuatoriano, sí, pero estamos rodeados por 200 guerrilleros de la FARC, nos dice. ¿Saben cuál es mi orden inmediatamente? A los comandantes, y pregúntenle a ellos. Yo no sé si ustedes son de Alianza País o yo o sea, si yo les dije que entren a las Fuerzas Armadas para que pues nos apoyen como gobierno, qué sé yo. Pero pregúntenle a los comandantes, mi orden inmediata fue a toda costa defender la vida de la patrulla colombiana y si es necesario hacer fuego contra la FARC, ¿verdad? Defender la vida de la patrulla colombiana. Imagínense nuestra indignación para que después venga el presidente Uribe a decir que teníamos un contubernio, un acuerdo con la FARC, ¿no? Pero bueno, creo que eso ha quedado superado y bastante aclarado. En todo caso, ya en Guayaquil me informan que todo era mentira, que había habido una incursión terrible a nuestro territorio, un bombardeo, una masacre. Entonces, vengo a Quito, convoco a los periodistas desde Guayaquil, llego a Quito y exijo explicaciones a Colombia, verdaderamente indignado, ¿no? Y vimos que la cuestión era muy grave. O sea, Colombia siempre, sobre todo el gobierno Uribe, estaba acostumbrado a abusar de esta situación. Sabemos que tenemos una frontera difícil, no por culpa de Ecuador. ¿Quién va a querer estar al lado de todos esos conflictos? Guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo. ¿Quién va a ser tan irracional, insensato? Nos encanta estar al lado de Colombia. Los colombianos, la gente más simpática del mundo. Tenemos un pasado común y yo estoy seguro que tenemos un destino común. Pero otra cosa es querer estar al lado de conflictos de guerrilla, narcotráfico. ¿Quién va a querer estar al lado de eso? Eso nos cuesta un ojo de la cara, 11.000 soldados en la frontera norte, soldados y policías que arriesgan la vida, etcétera, ¿verdad? Entonces sabemos que es complicado. Sabemos que de repente una patrulla colombiana puede entrar sin querer al territorio ecuatoriano persiguiendo una patrulla de la FARC. Pero sobre todo el gobierno del presidente Uribe ha habido abusos ahí, ha habido deliberado ingreso. Y siempre lo negaban, ¿no? Siempre decían, no ingresamos. Se bombardeaba del lado colombiano a casas campesinas, al otro murieron 2 campesinos, ¿verdad? Se ametralló la casa. No, fue sin querer, porque por si acaso, bombardear del lado colombiano a nuestro lado también es agresión a nuestra soberanía, violación de nuestra soberanía. Entonces, resulta que esto sí era lo más grave, la más irrefutable violación a nuestra soberanía que había hecho el gobierno colombiano. Entonces, protestamos muy enérgicamente al darme cuenta de la gravedad del asunto. El día domingo nos instalamos en Carondelet, todo lo que no dice este resumen, parece que estuve paseando, a hablar con todos los presidentes de la región. Gracias a Dios, tenemos muy buenos contactos con todos, ¿no? Creo que todos me quieren bastante, nos ven con mucha simpatía
tenemos mucha credibilidad. Es increíble, ¿no? Porque aquí hay gente que trata de insultar al presidente, ¿no? La mediocridad de nuestra clase política, sobresalir ellos bajando al otro. Pero a nivel latinoamericano nuestro gobierno es visto con mucha simpatía, tenemos mucha credibilidad. Nos ven como un gobierno muy serio. Y eso ayudó mucho. Enseguida conseguimos el apoyo de tirios y troyanos. Al decirles tirios y troyanos de gobiernos de izquierda, derecha, cercanos al Ecuador, cercanos a Colombia. Aquí hay que resaltar, por ejemplo, la postura del presidente Alan García, tal vez el gobierno de la región más cercano con Colombia, pero enseguida dijo, esto es inaudito desde el punto de vista de derecho internacional, cuenten con el apoyo de Perú. Hay que resaltar esa posición tan honesta del presidente García. Pero también Argentina con Cristina Fernández, Michelle Bachelet en Chile, Nicanor Duarte, qué bárbaro, ¿no? Todo el apoyo que nos dio, un gran abrazo a Nicanor, Uruguay con Tabaré Vázquez, Bolivia con Evo Morales, Brasil con Lula da Silva, con ellos hablé un poquito después, la propia, ni qué decir Venezuela, ¿verdad? Hablamos también con Panamá, hablamos con Costa Rica, hablamos con Nicaragua, o sea, sobre todo traté de hablar con Sudamérica y los países vecinos de Colombia, y de todos recibimos un inmenso apoyo, pero sí tenía el miedo, les soy sincero, de que ese apoyo no se traduzca en acciones concretas, porque una cosa es decirte te apoyo, otra cosa es voto para rechazar esta incursión y ya basta. Entonces ahí viene ya la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. En todo caso, pues, insisto, tuvimos un gran apoyo de toda la comunidad latinoamericana y extrarregional. Italia también se pronunció muy directamente, le agradecemos muchísimo. Francia también. España lo hizo muy tibiamente, pero lo entiendo. Hoy día son las elecciones en España, no podía crearse el presidente de España, nuestro buen amigo José Luis Rodríguez Zapatero, un problema. Y le deseo la mejor de la suerte, dicho sea de paso, ya van a estar acabando las elecciones. En todo caso, mandamos también una misión político-militar a la zona del ataque. Y los resultados fueron escalofriantes, mucho más grave de lo que nos hubiéramos imaginado, mucho más grave de las primeras versiones. Como ya todo el mundo sabe, resulta que habían incursionado aviones en nuestro territorio, bombardeado el sitio con bombas de alta precisión, después tropas helicoportadas habían ido a rematar el asunto, se habían llevado 2, 3 cadáveres, ya vamos encontrando 25 cadáveres, habían cadáveres que estaban más alejados, hemos tenido que llevar perros a la zona, 3 guerrilleras heridas, abandonar heridos, un delito atenta contra el derecho humanitario, ¿no? Y las normas de la guerra. Y bueno, era claramente planificado, claramente en territorio ecuatoriano, entonces las cosas eran gravísimas. Estábamos reunidos en el comité de emergencia que hicimos, ¿no? Con el gobierno, todo el día en Carondelet, de tarde regresó Gustavo Larrea, Wellington Sandoval, ya con los videos, las fotos, eran cosas espeluznantes, ¿no? Los cadáveres en paños menores, en ropa de dormir. Yo dije pijama, entonces se están burlando, ¿no? ¿Acaso los guerrilleros duermen en pijama? Por supuesto que me refiero a ropa de dormir, como duermen ellos, camisetas, shorts, etcétera. Había muchos cadáveres con disparos en la espalda, y las imágenes eran terribles, de video y fotográficas, ¿no? Entonces claramente no había habido legítima defensa. Para que haya legítima defensa debe haber necesidad de defenderse, debe haber urgencia de defenderse y debe haber mesura en la respuesta. Es decir, si alguien te mete un puñete, legítima defensa no es darle un cañonazo, ¿me explico? Sino al final es una patada, otro puñete, alguna cosa. Entonces, no concurrían ninguna de esas necesidades. Las 3 se necesitan para que se defina un caso como legítima defensa, y ninguna de las 3 existía. Entonces se derrumbaba, nos dimos clara cuenta de que habíamos sido vilmente engañados, traicionando la confianza que habíamos dado al gobierno colombiano. Estábamos en el mejor momento de las relaciones entre los dos países, al menos en mi gobierno, conversando al menos una vez por semana con el presidente Uribe. Me había invitado el 30 de marzo a inaugurar una planta de biocombustible. No quiero andar en esto, porque hay que superar heridas y ver hacia adelante, pero sí, demostrarles la gravedad del asunto, ¿no? Cómo nos sentíamos humillados, indignados, frustrados, traicionados. Entonces, enseguida exigimos las excusas del caso al gobierno colombiano. Desde el día anterior ya habíamos pedido las excusas del caso, desde el día sábado de noche. Las excusas que nos llegaron fue otra burla, ¿no? Ratificaban que bueno, sí, algunas tropas rompieron la soberanía, violaron la soberanía ecuatoriana,
pero fue en legítima defensa, no fue preparado, etcétera, ¿no? Todo era falso. Entonces rechazamos eso y expulsamos al embajador de Colombia en Ecuador como muestra de protesta. A la media hora ya salía ¿cómo se llama el oficial de policía? Naranjo, diciendo que habían rescatado milagrosamente unas computadoras y que ahí teníamos un acuerdo con la FARC. Insisto, yo voy a poner, primero no tiene ninguna validez jurídica, una impresión simple, ¿no? Yo también puedo sacar una impresión simple diciendo puedo decir que al embajador colombiano cuando salió del país se le quedó una computadora, resulta que la fuimos a ver y había una carta del presidente Uribe a quien sea, ¿no? No quiero ahondar en problemas. Pero, entonces cualquier cosa se puede inventar, pero no tengo ningún temor. Hemos quedado en que me dé esa información, la mande a la justicia ecuatoriana, la colgamos en la página web, por favor, y el que la quiera bajar, que la baje, investigue lo que quiera. No tenemos absolutamente nada que temer. Ya estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Incluso me reí en esta gira con Martín Torrijos, presidente de Panamá, porque primera vez que conozco Panamá, yo no conocía Panamá. Y se acuerdan ustedes que en la campaña me acusaron de haber ido como 3 veces a Panamá a conversar con Adalá Bucarán y me sacaban los registros de migración, pero aquí está su entrada y su salida. Todo era mentira, ¿no? Ni siquiera es primera vez que conozco Panamá. Entonces ya estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? No tenemos ningún temor en aquello. Bueno, entonces expulsamos al embajador colombiano, nos sacan esta calumnia a la FARC para botar una cortina de humo sobre el hecho objetivo. Todo lo demás era elucubración. El hecho objetivo es que había habido una violación a la soberanía ecuatoriana y para convertir al agredido en agresor, ¿verdad? No íbamos a caer en esas trampas y eso nos indignó mucho más. El día lunes, pues, desde la mañana estuvimos trabajando, convoqué enseguida al COSENA, aquí sí ya tengo el resumen, a las 8 de la mañana al Consejo de Seguridad Nacional, donde están el Comando Conjunto, algunos ministros claves, representantes de la Asamblea Constituyente, del Congreso Nacional normalmente, pero en este caso Asamblea Constituyente, de la Corte Suprema, y analizamos la situación y vimos la gravedad de la situación. A las 2 de la tarde, frente a la acusación, a las 1 de la tarde, de las 10 de la mañana me estaba esperando, pero a la 1 de la tarde me reuní con el gabinete, le informé la situación, y frente a la gravedad de la situación y al comportamiento de Colombia, que lejos de las disculpas, de pedir las disculpas que le habíamos exigido, levantó esto de la FARC, después un ministro de Defensa saca otro comunicado insultante, prácticamente diciendo, el culpable de la agresión es Quito, porque no ha colaborado en la lucha antiterrorista, de lo que ellos llaman terrorismo. Colombia es el único país, por si acaso, América Latina, que define como terrorista a la FARC. Yo respeto eso, pero respétenos a nosotros, y respete a toda Latinoamérica, y respete a la ONU, que no llama terrorista a la FARC. ¿Ya? Entonces quieren imponer eso, quieren hacernos hacer lo que ellos quieren, y no lo van a lograr, por favor, somos un país soberano. Lamentamos mucho la guerra colombiana, su situación, etcétera, pero no nos vamos a involucrar en una guerra que no es nuestra, aunque casi nos involucra. Entonces, ante todo esto, a las 2 de la tarde, con mucho dolor, decidí romper las relaciones históricas por siglos que el país, relaciones diplomáticas que el país había tenido con la hermana República de Colombia. Y empezamos toda una campaña diplomática informativa. La diplomática del principio la estábamos ganando, la informativa no la estaban ganando ellos. Entre otras cosas porque los principales medios están vinculados a ciertos intereses, ¿verdad? Ustedes saben bien a quién pertenece CNN. CNN es un negocio norteamericano. Ya, en base a ello nos enteramos de la noticia. Al final le ganamos y de largo la batalla informativa a nivel internacional y a nivel nacional. Por ejemplo, Agencia Fran Press, 13 noticias a favor, 3 en contra, 5 neutras, total 21. Associated Press, 9 a favor, 0 en contra, 9 a favor en total. British Broadcasting, que es la BBC, 2 a favor, 2 neutras, 4 en total. Entonces le dimos realmente largo en la batalla comunicacional. Prensa Latina, 29 a favor, 0 en contra, 7 neutras, 36 en total. Miami Herald, 33 a favor, 14 en contra, 35 neutros, 82 en total. En total, 186 a favor, 177 en contra, 142 neutros, 505. El total no es tan favorable, ¿por qué? Porque aquí estamos incluyendo como información los diarios de Colombia. El Clarín, que es de Argentina, 39 a favor, 16 en contra,
10 neutros, 65 en total. Pero miren, diario El Tiempo de Bogotá, obviamente 23 a favor, 60 en contra, 21 neutros, 104 en total. Pero fíjense, CNN en español, debemos estar atentos con todo esto. 6 a favor, 52 en contra, peor que El Tiempo de Bogotá, 22 neutros, 80 en total. Entonces, al principio, nos estaban ganando la batalla informativa porque nos enfrentábamos a una maquinaria propagandística terrible. Además, no nos engañemos, ellos tenían el apoyo de los norteamericanos y todo su poder económico, de inteligencia, informativo, etcétera. Entonces empezamos una contraofensiva. A las 4 de la tarde la entrevista con Patricia Junot de la CNN, ella es colombiana, ¿ya? Pero esa entrevista tuvo bastante impacto. A las 5:30 nos reunimos con la embajadora Linda Gilwell y la canciller para decirle, señora, usted sabe, yo confío en la embajadora, creo que es una buena mujer que sinceramente se preocupa por Ecuador, no excluyo que la pueden utilizar también desde el Departamento del Estado, la CIA, etcétera, pero usted sabe lo que hemos hecho por luchar contra la FARC, por no meternos en el conflicto colombiano, etcétera, y que ahora nos acusen de estar en contubernio con la FARC. Así que aclárele a su gobierno que esto es una infamia que no vamos a tolerar, ¿no? A las 6:30 tuvimos reunión con los directores de los medios de comunicación. Les agradezco a todos ellos su apoyo, vinieron a la reunión y se traduce ese apoyo, ¿no?, en la cobertura que les dieron. Asimismo, pues, la relación entre noticias positivas y negativas. A favor estuvieron 2.199 noticias, en contra 450, neutro 1.900, y hubo en los diarios, radios y canales de televisión, la muestra que tenemos, ¿no? Todos los radios no están, sí, todos los medios de medios impresos nacionales y todos los canales nacionales. En total hubo 4.549 noticias, de ellas 2.199, les insisto, a favor, 450 en contra y 1.900 neutros. Entonces le agradecemos mucho el apoyo a la prensa nacional, que era la verdad, estábamos respaldando la verdad, pero sobre todo vinieron a esa reunión y empezamos a unir fuerzas a mantener la unidad nacional. Asimismo se planificó una gira urgente, relámpago, por todos los países limítrofes con Colombia, porque hoy día era Ecuador, mañana podía ser Perú, Brasil, Venezuela, Nicaragua, porque Nicaragua es limítrofe a nivel marítimo, ¿no?, y ciertas islas también. Bueno, aquí parece que acabamos 6:30, en verdad nos quedamos hasta mucho más tarde, bueno, pero ahí reunidos en el comité de emergencia que teníamos establecido aquí en Carondelet. Entonces el martes 4 de marzo, desde muy temprano, me traslado a la base aérea a las 7:15 salimos a Lima para empezar nuestra gira por los países vecinos. A las 11 de la mañana me reúno con el presidente Alan García, nos atendió extraordinariamente bien. Fíjense cómo las cosas han cambiado, ¿no? Y Dios quiera que sigan cambiando en esa dirección. Antes, ¿cuándo en el Palacio de Pizarro íbamos a atender con tanta fraternidad, ¿no?, con tanta afabilidad a un presidente ecuatoriano, ¿no? Entonces, nos atendió extraordinariamente bien el presidente García, realmente conversar con él es una delicia, estábamos muy tensos, ¿no?, nos ayudó un poco a distendernos, estamos muy indignados, y luego de eso salimos y dio una conferencia de prensa conmigo, pero muy dura, Alan García, les insisto, yo aprecio sobremanera eso, porque en otras palabras yo sé que probablemente el presidente Uribe es más amigo de él que yo, o sea, él estuvo desterrado en Colombia muchos años, es un país al que quiere muchísimo, y es el presidente más cercano al presidente Uribe en la región. Pese a eso dijo, presidente Uribe, aquí tiene que dar excusas sin condiciones, no, me excuso pero, no, nada de eso, excusas sin condiciones. Así que un inmenso agradecimiento ya al presidente Alan García y a todo el pueblo peruano por este inmenso apoyo que nos brindó. Me comunican, me olvidé de informarles que el lunes estaba prevista mi visita a Cuba, tenía que inaugurar el Congreso Mundial de Economistas, al cual ya había asistido, un congreso muy importante, ustedes saben que también soy economista, lastimosamente tuvimos por la emergencia que suspender esa visita. Entonces todo esto fue improvisado, ¿no? Todo eso lo levantamos en el momento, el comité de emergencia, etcétera, y funcionó bastante bien. Luego de la reunión con Alan García, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde salimos hacia Brasilia, llegamos ya de noche, ahí ya también dimos algunas rueda de prensa, tratamos de sacarle el máximo provecho a la prensa para virar la guerra informativa que nos estaba ganando Uribe. O sea, en los periódicos decía Correa vinculado a la FARC, cuando el hecho objetivo
era que habían bombardeado suelo ecuatoriano. Eso nadie lo desconocía, lo había reconocido la propia Colombia, etcétera. Pero así es como se manipulan estas cosas. En estos conflictos la primera víctima es la verdad, ¿no? Y ellos tenían más capacidad informativa que nosotros, sobre todo porque estaban respaldados por Estados Unidos, y eso sí es una maquinaria propagandística impresionante, ¿no? Bueno, al día siguiente entonces, de mañana, no me han puesto todas las cosas que hicimos, ¿no? Pareciera, porque prácticamente no dormimos, no comimos, ya después de que pasó toda la emergencia. Ya después de que pasó toda la emergencia nos ríamos nosotros mismos y decíamos, manos limpiamente lúcidas y estómago vacío, porque no comíamos algo decente como hace 3, 4 días. Creo que nuestra última comida decente fue en el Palacio Pizarro, que Alan García nos invitó a comer. Pero bueno, en verdad empezamos de muy temprano, dando conferencias de prensa. A las 9 en Brasilia, salimos hacia el Palacio Planalto, es decir, al Palacio de Gobierno. A las 10 nos reunimos con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que también nos atendió extraordinariamente bien, canciller Celso Amorín, y Celso Amorín, Lula no pudo ir a Santo Domingo, Celso Amorín también tuvo una intervención extraordinaria en la Cumbre de Río en Santo Domingo, y bueno, nos reiteró su apoyo a Brasil, el apoyo al derecho internacional. Nada justificaba una agresión a un país soberano. Cualquier otra cosa que si estábamos con la FARC, la discutiríamos después de dejar sentado el rechazo a esa agresión, porque si no era hacerle el juego al agresor, nada justificaba la agresión. Bueno, y luego a las 12 del día salimos de la base hacia la base aérea en Brasilia. A la 1 de la tarde viajamos hasta Caracas, pero teníamos que hacer escala en Manaos. En Manaos pedí también que me tengan entrevista de prensa. Aquí no fue donde me pusiste a la 1 de la mañana una entrevista, en Brasilia. ¿En dónde? Ah, ya, en Caracas, ok. Pero bueno, aquí en verdad trabajamos hasta 1 o 2 de la mañana, ¿no? Pero tantas cosas ya, y tan rápido que se nos pasaron. Bien, y llegamos a Caracas, pues por supuesto, los honores, todo lo que hizo Hugo Chávez, extraordinario, toda su celeridad desde un primer momento. Yo le reitero mi más profundo agradecimiento a Hugo Chávez y a todo el pueblo venezolano. Algunos lo quieren hacer pasar como Hugo Chávez vehemente, que se mete en el problema. Primero, él tenía problemas con Colombia. Segundo, Hugo Chávez es los presidentes más inteligentes de la región también. La actuación que tuvo en Río, en Santo Domingo, en la cura en Río, revísenla. Es brillante, inteligentísimo. Sin alterarse dijo todo lo que tenía que hacer, como que si contaba un cuento, como un abuelo con experiencia que contaba un cuento, ¿verdad? Bien, en todo caso, muchísimas gracias al presidente Hugo Chávez. Sabemos que contamos con él y él sabe que cuenta con nosotros. Ecuador no es desleal. Cuando Venezuela nos necesite, ahí estaremos apoyando al pueblo venezolano. Entonces llegamos al aeropuerto, luego nos trasladamos a Maiquetía, ¿no? Está a unos 25 minutos de Caracas, llegamos a Miraflores, y los detalles del presidente Chávez, ¿no? Toda una guardia de honor también en Miraflores, además del aeropuerto de Miraflores. Y cuando cantan nuestro himno, todos los soldados sabían el himno y cantando, los soldados venezolanos el himno ecuatoriano, ¿no? Son cosas muy emocionantes. Entonces ahí nos reunimos enseguida con el presidente Chávez, y Cristina Fernández venía más tarde, pero me decían que venía a la 1 de la mañana, que no nos íbamos a poder reunir. En todo caso, luego dimos una rueda de prensa donde aceptamos preguntas, se contestaron esas preguntas. Fue una rueda de prensa muy larga, no solo hubo declaración, sino preguntas y respuestas. Y ya cuando íbamos a comer algo, como a las 11 de la noche, me llaman de la casa de la embajadora argentina que había llegado Cristina Fernández. Y no, me llama Cristina Fernández, que ya había llegado y que a las 11 nos teníamos que reunir en la casa de la embajadora. ¿Cómo? No me han dicho nada. Llama a mi embajadora, había un malentendido y bueno, se había creído que teníamos esa reunión, así que ya iba a tomar la sopita y a la embajada, a la casa de la embajadora argentina en Caracas. Nos reunimos con Cristina Fernández como a las 11:30 de la noche, ahí también hubo prensa, etcétera. A las 12 de la noche ya finalmente ir al hotel, dormir, tratar de comer algo, dormir algo, cortesía entonces de Arturo Tello. Llego al hotel, resulta que me estaba esperando, ¿cómo se llama? Telemundo, ¿no? Para una entrevista
Pedro Seixeira, bueno, no le miento, acabé 1:30, 2 de la mañana, entonces ahí recién pudimos dormir algo y salíamos al día siguiente a las 6 de la mañana hacia el aeropuerto, pero resulta que en ese hotel, el Hotel Meliá de Caracas, estaban los rehenes liberados por Chávez, con la intermediación de Chávez. En días anteriores nos vieron, con qué alegría que nos saludaron, y también estaba Piedad Córdoba, senadora colombiana, figura fundamental en el intercambio humanitario, y la madre Ingrid Betancourt. Así que demoré un poquito el viaje a Nicaragua al día siguiente para desayunar con ellas a las 7 de la mañana, nos reunimos también con ellas, hicimos declaraciones en conjunto, también le pude dar un gran abrazo a Alejandra Cantos, que estaba alojada al lado del hotel, y a Pedro Botruba, ¿no? En el Día de la Mujer, un saludo a esa valerosa mujer llamada Alejandra Cantos, que no se preocupe, que en pocos días creo que estará resuelto lo de ella. Sí le hago un llamado a la Asamblea para que acelere un poquito aquello, pero todos sabemos que eso, la persecución contra ella por parte de banqueros corruptos es una gran injusticia. Y salimos casi a las 8 de la mañana hacia Nicaragua. Allá nos esperaba Daniel Ortega, nos quiso ir a ver personalmente al aeropuerto, todo el mundo nos trató con un inmenso afecto, la prensa es testigo de aquello. Fuimos, trabajamos en el Palacio de Gobierno, que es un palacio en la sede del gobierno, porque no están en el palacio sino en otra sede muy simpática, muy colorida. Dimos declaraciones de prensa y para mi sorpresa, Daniel Ortega también decide romper relaciones con Colombia, ¿no? Entonces cada vez Colombia se quedaba más cercada, porque él también ha tenido problemas con el presidente Uribe por límites marítimos. Bueno, y como habíamos salido un poco tarde de Caracas, se me hizo tarde para Panamá. El presidente Martín Torrijos, un buen amigo, me había pedido que llegue a 3:30 porque a las 4:30 tenía que ir a un acto en el interior, a una ciudad que en carro queda unas 5 horas, en avión será media hora, y tenía que inaugurar una feria internacional. Yo le hice llamar y le dije, ve Martín, entiendo si no me puedes recibir, me voy directo a Santo Domingo, disculpa, pero se nos hizo tarde. Y él me dijo, ven y te espero. Es un gran agradecimiento también a Martín. Fuimos efectivamente a Panamá, al aeropuerto Tocumen, por tierra, después de unos 25 minutos hasta Panamá, donde nos esperaba Martín, y le insisto, le dije, por fin conozco tu ciudad, ¿no? Y me han acusado 500 veces de haber estado aquí haciendo pactos con Abdalá Bucaram. En todo caso, y había gente que ya lo tuvo como algo histórico, hecho histórico. Y aquí están las entradas y salidas que sacaron inmigración, ¿no? Que Correa conoce para nadie, se ha reunido con Abdalá. En verdad son las entradas y salidas del aeropuerto internacional de Tocumen, donde uno hace el intercambio de aviones, ¿no? Pero nunca había ido a Panamá, que está como a media hora del aeropuerto. No conocía. Y una ciudad muy bella, dicho sea de paso, y se ve un gran empuje económico. Hablamos con Martín, también recibimos todo su apoyo. Quedamos, ¿no? Lo que requería Ecuador para superar la crisis. Disculpas, sin tapujos de Colombia, más que de Colombia el presidente Uribe, compromiso de que nunca más se va a agredir y retirar toda esa cantinflada sobre la FARC. Yo sinceramente le dije a Martín, creo que ahorita es muy poco probable. El presidente Uribe, en vez de retroceder, ha agredido cada vez más, ha hecho cada vez más graves acusaciones, y probablemente algo se pueda sacar de la cumbre de Río, pero conociendo esas cumbres tampoco tenía muchas esperanzas, y creo que esto se va a resolver el 17 de marzo en OEA, pero si no se resuelve va a ser muy grave para la región. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Si dejamos pasar esto, dejamos de ser país, ¿verdad? Bueno, lo entendió perfectamente, y de ahí cogimos rumbo a Santo Domingo, donde llegamos ya casi 11 de la noche. Entonces en un día hicimos 4 países, con reuniones de trabajo en cada país: Venezuela, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, ¿no? Recuerdo que en elecciones para asambleístas visité 4 provincias en un día, y un editorialista sacó la vitalidad del presidente porque había visitado 4 provincias. Ese día jueves visitamos 4 países. La próxima serán 4 continentes, cada vez vamos a ir mejorando la performance, el desempeño. Bien, y en Santo Domingo enseguida nos pusimos a trabajar para la exposición al día siguiente. Obviamente no habíamos tenido tiempo de preparar el discurso, las pruebas, etcétera. Hubo gente que no durmió absolutamente nada, Galo Mora, Fernando Bustamante. Yo a las 2 de la mañana sí les dije, me voy a acostar porque mañana va a ser una reunión muy tensa y tengo que dormir algo, ¿no? Obviamente a las 6 ya estábamos de pie, unas 4 horas dormimos y seguimos trabajando,
y afinamos el discurso, y a las 9 fuimos, empezó con bastante tardanza la cumbre, más de 1 hora y media de retraso, seguramente, porque los presidentes con los que ya hemos hablado por teléfono se estaban reuniendo con Uribe para decirle, sabes que es indefendible esto, no puede, o sea, no hay justificación para esto. Empezó la cumbre, y enseguida pedimos que se cambie el orden del día y pedimos la palabra, ahí hicimos nuestra exposición de los hechos. El presidente Uribe quería que hablen enseguida los otros países que lo han acusado, refiriéndose a Venezuela. Y hubo un minuto muy largo ahí de silencio, ¿no? Porque nadie pedía la palabra, y viene el presidente Chávez y pide la palabra. Todo el mundo dijo, ya cayó en la trampa, ahora sí va a hablar 1 hora, y el otro va a hablar después. Y habla menos de 1 minuto y dice, básicamente, apoyo al señor Correa, y se acabó, ¿no? Entonces ahí le tocó hablar al presidente Uribe, se pasó 1 hora, no desmintiendo los hechos, porque eran irrefutables. Empezó a leer todas las cartas. Gracias a Dios, ahí no había una carta de amor mía hacia Raúl Reyes o algo, que si no me sacaban. También me acusaban de otra cosa ahorita, a ver. O sea, empezó a leer todas las cosas, ¿no? Entonces, empezó a leer cada cosa y, en verdad, terrible, una falta de respeto terrible, ¿no? Pero eso le hizo perder mucho apoyo. Entonces, después sí pidió la palabra porque había sido aludido y en 5 minutos le desbaraté lo que había tratado de montar en 1 hora y ahí se vio que cambió el curso de las cosas, ¿no? Se lo vio que sudaba helado, que estaba muy intranquilo, que perdió la paciencia, lo pifiaron cuando dijo, y los comunistas, todo el mundo, ¿no? Tuvo un altercado con Daniel Ortega, se vio sencillamente acorralado, y ahí se empezó a derrumbar toda la posición colombiana. Hubieron otras intervenciones brillantes, todas ellas, todas en apoyo, con mayor intensidad, menor intensidad, guardando la forma, no guardando la forma, pero todas en apoyo a Ecuador. Habría que resaltar la brillante intervención del punto jurídico de Cristina Fernández de Kirchner, donde claramente dijo, vean, aquí hay un hecho incontrovertido, ya reconocido por las dos partes, la violación de la soberanía. Tenemos que tratar sobre eso. Lo otro no es reconocido por el presidente Correa, su vinculación con la FARC, habrá que investigar lo que quieran después. Ahorita hay que tratar esto. Y aquí el punto es, presidente Uribe, usted está tratando de justificar que se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad. Eso es catastrófico. A la ilegalidad la tenemos que combatir desde la legalidad. Si no es el caos, es la anarquía. Entonces, claramente se vio más acorralado, ya se tenía un borrador de resolución, se hicieron algunos toques, y tuvo Colombia que adherirse a la resolución donde pedía perdón sin atenuantes por la agresión a Ecuador, donde se comprometía a nunca más agredir. Decía que me pasan los papeles y yo los mandaré a investigar las supuestas pruebas de vinculaciones con la FARC, que les insisto, que son papeles simples, o sea, no tienen ninguna validez jurídica, pero el que quiera lo vamos a poner hasta en la página web de la presidencia. Luego toma nuevamente la palabra el presidente Uribe, en un tono totalmente diferente, mucho más bajado, y bueno, insiste un poco en sus acusaciones, pero ya mucho más suavemente, y que sí, que no ha habido la colaboración del gobierno ecuatoriano en la lucha contra la FARC. Eso me enojó a mí. Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, que había conducido muy bien la sesión, al cual estoy también muy agradecido, al igual que a todo el pueblo de República Dominicana, y al presidente Felipe Calderón, que iba a recibir la presidencia. Él fue el que redactó la decisión, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? La resolución, ¿verdad? Entonces también muy preocupado Felipe Calderón. Con él hablé también el día domingo, había hablado por teléfono, habló con Uribe, me llamó preocupadísimo, miren, he hablado con Uribe, le he dicho que esto no es justificable, pero busquemos una salida pacífica, que no escale el conflicto, etcétera. Realmente estaba sinceramente preocupado. Entonces, también a Felipe Calderón y a todo el pueblo mexicano nuestro más inmenso agradecimiento. Bueno, entonces ya cuando se sabía que había esa resolución, nosotros lo sabíamos, ahí se vio un ambiente de triunfo tremendo a favor del Ecuador, y una derrota terrible, pero aquí no se trata de triunfar o ser derrotado, triunfó la verdad, pero se notaba ese ambiente de alegría, de que había prevalecido los principios, las convicciones, pero el mundo no lo sabía, pues. Nosotros que estamos ahí lo sabíamos. Entonces ya Leonel, frente a eso, acaba de hablar Uribe y dice, bueno, y quiero que se levanten y se den un gran abrazo. Entonces las cosas no iban a ser tan simples, entonces yo le pido la palabra, y no, primero déjame hablar. Bueno, hablo, ya,
desmiento un par de cosas de las que había dicho Uribe, pero básicamente digo, sé que ya hay la resolución donde Colombia o el presidente Uribe, el gobierno colombiano, pide perdón sin atenuantes a Ecuador, se compromete a nunca más agredir. Estas fueron las condiciones que en un principio pusimos para dar por superado el incidente, así que damos por superado el conflicto. Y ahí sí la sala estalló en aplausos y ahí sí vino a darme la mano. Pero acepté esa mano como presidente de la República de Ecuador. Pero después, cuando continué con mi alocución, desmintiendo un poco lo que había dicho el presidente Uribe, sobre todo me molestó mucho el que diga que no ha habido colaboración del Ecuador. El conflicto colombiano nos cuesta más de 100 millones de dólares anuales. Tenemos 11.000 hombres en la frontera cuando deberíamos tener 3.000. Hemos tenido muertos en manos de la FARC, civiles y militares. Vivimos un constante estado de zozobra. Somos víctimas de un conflicto que no es nuestro. Y que nos vengan a decir que no colaboramos, eso realmente indigna, ¿no? Además, dejé muy claro que el problema no es Ecuador, el problema no es Perú, no es Brasil, nosotros somos víctimas, el problema es Colombia. O sea, Uribe decía, los países que albergan, dando a entender que se puede bombardear a los países que albergan terroristas, como los llaman. Bueno, el primer país que habría que bombardear sería Colombia, que es el que más alberga esos terroristas, ¿verdad? Cuando nos dicen, ¿por qué Raúl Reyes estaba en territorio ecuatoriano? Por la misma razón que Marulán, del Mono Jojoy y todo eso están en territorio colombiano, porque no se los puede localizar, pues acaso los guerrilleros dicen, aquí estoy, vengan a capturarme. ¿Por qué hay campamentos en suelo ecuatoriano? Por la misma razón que hay 500 campamentos en suelo colombiano, y pese a la ayuda inmensa de los Estados Unidos de miles de millones de dólares, pese a tener una fuerza armada de 400.000 hombres, la nuestra solo de 40.000, pese a tener aviones, helicópteros que pueden volar en vuelo nocturno, visores, etcétera, no se los puede localizar tan fácilmente. Nosotros somos víctimas del conflicto, entonces es muy claro que ese era el problema es Colombia y que requiere que acepte, que sean lo suficientemente humilde el presidente Uribe para que acepte la intercesión, la intermediación de la comunidad internacional, porque ya este conflicto está afectando al resto. Y el segundo problema era esa doctrina que se quería imponer de que podía atacar cualquier país donde ellos creían que había terroristas, como ellos lo llaman. Eso hubiera sido gravísimo, pero eso ya con la declaración estaba totalmente anulado. Pero sigue el problema de Colombia, y ojalá acepte ese ofrecimiento. Incluso le dije, vea, presidente Uribe, ¿qué gano yo teniendo este conflicto en la frontera norte? Ecuador limita con la FARC. Yo sería el primero en dar la bienvenida a una fuerza de paz que en el territorio colombiano, fuerza con Brasil, Argentina, Chile, etcétera. Cuide la frontera, no se imagina cuánta plata y preocupación nos va a ahorrar esto. ¿Quién va a ganar involucrándose en un conflicto que no es nuestro, por favor? Eso atenta al sentido común. Entonces quedó muy claro que el problema no es Ecuador, el problema es Colombia, ¿verdad? Y segundo, que jamás podemos aceptar ese principio de, como quieran llamarlo, ataque preventivo, etcétera, porque hay lo que llamamos terroristas en tu suelo, ¿vale? De bombardeo. Eso es volver a los imperialismos, a la época de los 70, ¿se acuerdan cuando se secuestraba a la gente de otros países porque se los tenía que sancionar en un país? Cuando se puso una bomba a Orlando Letelier, es canciller del gobierno de Allende, estando en Washington. Hubiera sido retroceder décadas en derecho internacional, en los progresos que se ha hecho en América Latina, hubiera sido extremadamente grave. O sea, más tarde hay otro Raúl Reyes, como le dije a Leonel, en Santo Domingo, vienen y te bombardean, y más encima después encuentran una computadora y la culpa es tuya de ser bombardeado. O sea, era inadmisible. Eso quedó totalmente bloqueado, pero también quedó claro que el problema no somos los vecinos, somos la víctima del problema. El problema es Colombia. Y por último, pues le dije al presidente Uribe también que hemos estrechado las manos en representación de todo un pueblo, como presidente de los ecuatorianos y la hermandad entre Colombia y Ecuador, pero como persona, ser humano de carne y hueso, yo moriré indignado contra los que agredieron a mi patria. No me pidan que sonría en ese momento, no me pidan que esté contento. Además, esto ha costado mucho. Así sean guerrilleros, terroristas, como quieran, ha habido 25 muertos. O sea, fíjense las familias de esos muertos, todo el sufrimiento, y uno va a sonreír porque ya después de tanta destrucción, ya no va a haber más destrucción, ¿no? Pero hubo. Entonces, pero, les insisto, en mi rol de presidente de la República, pues, obviamente,
conversaremos con el presidente Uribe cuantas veces sean necesarias. Ya como persona, lo que es con la patria es conmigo, compañero. Y esto yo no le perdonaré a nadie, hasta el último día de mi vida, que se haya agredido a mi patria. Bueno, y gracias a Dios, le insisto, creo que nunca en la historia de América Latina se ha resuelto una crisis tan grave, tan rápido y tan bien, tan en función de la justicia. Desde el principio bloqueamos cualquier posibilidad, le dijimos, olvídense, compañeros presidentes, si ustedes creen que con el tiempo esto va a bajar de tono, nos va a marcar, olvídense de eso, no pierdan el tiempo. O se resuelve esto, o tendremos que nosotros hacernos respetar por nuestros propios medios. Y la comunidad internacional será la culpable por las omisiones que realizó. Y lo entendieron bien. Entonces, se resolvió en forma contundente, en función de la verdad, en función de la justicia, en función del derecho internacional, es decir, en función de Ecuador. Todos debemos estar satisfechos, debemos estar contentos dentro de las limitaciones del caso, le insisto, o sea, se han perdido vidas humanas, había un bombardeo, etcétera, había una masacre. Latinoamérica puede estar contenta. Hemos demostrado al mundo entero que se pueden resolver los conflictos en forma pacífica y en forma clara, y que la mejor manera de cimentar la paz en la región es no andarse con medias tintas, llamar al pan, al vino, vino. Señor, usted atentó contra el derecho internacional, no puede pasar, no puede suceder. No es que, sí, usted atentó, pero Ecuador usted también déle unas satisfacciones para que todos queden. No. Fue claro, ustedes atentaron contra el derecho internacional, pidan perdón y que nunca más va a pasar. Entonces fue contundente el asunto. Entonces hay una gran esperanza, no solo para América Latina, sino para el mundo entero, que se pueden resolver las cosas pacíficamente, pero llamando pan al pan y al vino al vino. Y vino al vino. La peor manera de tratar de resolver las cosas es contentando a todo el mundo y que tú cedes un poquito para que el otro... No, aquí había un agresor y un agredido. No había que hablar, no había que ceder, no había nada que hacer. Y si no veíamos eso, no veíamos nada. Gracias a Dios se lo vio claramente y recibimos el respaldo de toda América Latina. Les insisto, no solo Ecuador, no solo Colombia, toda América Latina puede estar contenta y creo que América Latina ha dado un ejemplo al mundo entero. Y bien, regresamos después de eso, ya les digo, las manos limpias, los corazones ardientes y estómagos vacíos. A eso de las 2 de la mañana llegamos aquí a Quito, la gente nos estaba esperando el gabinete, gente afuera del aeropuerto, la gente estaba muy contenta. Y hoy día ya, a las 10 de la mañana, a continuar con los trabajos, a continuar con los grandes problemas nacionales que tenemos. Las inundaciones siguen, el alza de precios sigue, fruto también por esas inundaciones, hay gente que se aprovecha de esto. Tengan la certeza de que estamos luchando arduamente y me voy a dedicar a eso ahora después de esta crisis, obviamente con mucha mayor atención, pero se están haciendo cosas y se están haciendo cosas importantes. No sé si Sandrita tiene el informe sobre los precios. No, informe sobre los precios. Sandra Naranjo, por favor. Entonces, estamos trabajando para controlar la especulación y la subida de precios. Tenemos algunos programas en marcha. El programa Socio Ahorro. El programa Socio Ahorro. ¿Qué es Socio Ahorro? Hay perchas especiales para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, donde pueden en ciertas cadenas, básicamente tía y supermercados aquí, comprar mucho más barato. Hemos empezado con el programa, los programas pilotos en Milagro, Puerto Viejo, Chone, Latacunga, Puyo, y el 25 de marzo empezamos en Guayas y Pichincha, y esperamos en mayo tener todo el país, perchas especiales para los más pobres que compren con descuento, ¿no? Ya empezó ese programa, en mayo esperamos tenerlo en todo el país. También estamos con las ferias libres, cada vez aumenta más la cantidad de gente, centenas de miles de personas, en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades, vamos a seguir aumentando aquello. Estamos mejorando los mecanismos de comercialización, que eso es más complicado, toma un poco más de tiempo. Estamos mejorando los hilos de la ex-ENAC para comprar granos, etcétera, venderlos más baratos. Estamos analizando subsidiar la soya, si subsidiamos la soya y el maíz en parte, baja el precio del pollo, con ello también baja el precio de los huevos, porque eso sube, eso es lo que se llama inflación por factores externos. Sube el precio internacional de la soya, el maíz, compran más caro alimento balanceado, venden más caro el pollo y los huevos. Entonces eso hay
hay que tratar de cortarlo, y una alternativa sería el subsidio que todavía estamos estudiando. Y también ya se hizo, en lugares como La Tacunga, venta directa de en camiones, arroz, etcétera, ¿no? Para tratar de hacer bajar los precios. Estamos trabajando arduamente. Gran parte de esta subida de precios es por especulación. Hay partes que es por factores externos, internacionales, como altos precios de la soya, del maíz, de los fertilizantes, lo cual encarece los productos agrícolas. Parte por la lluvia, hay escasez, es más caro todo, pero parte también, y gran parte, por especulación. Y eso es lo que estamos atacando. No es fácil, pero estamos luchando contra eso. Esperamos un par de meses más ya tener resultados más contundentes. Obviamente el subsidio a la harina continúa, con lo cual hemos contenido la subida del pan. La harina ha subido, no sé si Ricardo esté aquí y maneja los precios, pero por decirles algo, no tengo los precios exactos, pero subió de 200 a 600, se triplicó el precio de la harina. Nosotros hemos tratado de mantenerlo a un precio bajo para que no suba el precio del pan. Bien, ¿qué más les tengo para informar? Inundaciones, le insisto, estamos trabajando. Hoy de tarde voy a El Oro, que ha sufrido también inundaciones. Vamos a visitar zonas inundadas y vamos a revisar pues cómo van las acciones contra las inundaciones. Le insisto, mejoramos muchísimo. El problema es que hay nuevas zonas inundadas. Felicitaciones a Santa Elena y Santo Domingo. El próximo domingo tienen elecciones de prefectos. Adelante, las nuevas provincias, ustedes saben, cuentan con el apoyo del gobierno nacional. A todo el país, ya pasó la crisis, creo que de todos modos mantuvimos la calma, la tranquilidad, la unidad nacional, pero el lunes con más entusiasmo que nunca, a producir, a trabajar, a generar riqueza para sacar al país adelante. Bien, solamente quiero terminar, queridos compatriotas, nuevamente agradeciéndoles a todos. Aquí hay un informe sobre raciones entregadas, ¿verdad? Las raciones son para 5 días, una familia. En total llevamos 98.000 raciones entregadas ya, ¿verdad? Esto significaría que se ha atendido, supóngase que cada familia haya recibido 2 raciones, se han atendido 45.000 familias damnificadas, y eso significa 10 días de alimento. Cada vez mejoramos en esto. Estamos en capacidad de garantizar la alimentación para todos los damnificados, lo cual era lo fundamental, no primero la vida humana. Bien, solo quiero terminar agradeciéndoles todo el respaldo al pueblo ecuatoriano, con las excepciones de siempre que ni siquiera vale la pena mencionarlas, sacarlas de su anonimato, ¿no? La historia sabrá juzgarlo, pero la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano estuvo unido, no frente a su gobierno, con su país, por favor. Estábamos defendiendo la dignidad y la soberanía del país. Dejábamos pasar esto, dejábamos de ser país. Así que muchas gracias Ecuador, muchas gracias Latinoamérica. Creo que hemos hecho historia, creo que una nueva época en Latinoamérica comienza, una nueva época de justicia, paz, de derecho, no de abuso, no de fuerza. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Colombia! ¡Viva América Latina, compatriotas! Señor presidente, queremos darle la bienvenida a la doctora Yolanda León, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, invitada en este día que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Emilio. Señor presidente, luego de esta intensa semana en la que realmente el Ecuador también estuvo en vilo, creo que espiritualmente estuvimos todos y todas las ecuatorianas pendientes de su gestión y confiadas también en su gestión. Sin embargo, de lo que nos acaba de informar, quedan algunas cuestiones por aclararse en relación con con el incidente con el hermano país de Colombia. Simbólicamente, señor presidente, el apretón de manos con el presidente Uribe significa que de alguna manera se recupera la confianza con el mandatario colombiano, y también significa esto que de inmediato se restablecerán las acciones o los proyectos binacionales que se desarrollaron en la frontera colombo-ecuatoriana. Y por otra parte también con relación a esta situación, luego de la resolución lograda ayer
y luego, supongo, de la decisión que tome la OEA, el Ecuador tomará alguna otra acción para que esto quede definitivamente solucionado y, pues, cómo incide esto en el proceso que se desarrolla con la UNASUR. Por otro lado, se espera ya designar al embajador ecuatoriano en Colombia y también al de Colombia en Ecuador. Muchas gracias. A ver, me hizo acuerdo de algo importante. ¿Cuándo fue la reunión de la OEA? Perdón, tan vertiginosamente han pasado los días. Martes, creo. Martes y miércoles. Ya, yo cometí una omisión imperdonable. Quiero resaltar la extraordinaria labor, la patriótica, brillante labor, abnegada, sacrificada de nuestra canciller María Isabel Salvador, de todo en la OEA, y luego pues estuvimos juntos en Santo Domingo. En OEA obtuvimos un gran resultado también. Lo que pasa es que el Consejo Permanente, o sea, alguna gente quería escuchar la palabra condena, pero ahí se dicen los considerandos, en vista de la incursión de Colombia. Ahora, ellos no podían condenar formalmente hasta no tener pruebas. O sea, ¿con qué contaban? Con las versiones de los dos países. Entonces, por eso, lo que se acordó, fue reiterar la inviolabilidad de los territorios, la inviolabilidad de la soberanía de un país, y eso está en la resolución, y conformar una comisión de verificación, ¿ya? Que tiene que investigar de todos modos, ¿no? Si hubo atentados al derecho humanitario en ese ataque, cuántas bombas se lanzaron, de qué clase fueron, si fueron colombianas, si no, ¿ya? Todas esas cosas hay que averiguar. Entonces, creo que fue una buena resolución, y yo debo felicitar al equipo ecuatoriano que participó y a la OEA, ¿no? La OEA pues tiene el gran desafío de mostrar que sirve para algo. Hay muchas críticas a la OEA. De hecho, en Santo Domingo también una de las propuestas es crear la Organización de Estados Latinoamericanos, que el Grupo de Río se convierta en la Organización de Estados Latinoamericanos. La gente está tan contenta por el resultado que se dio. Solo un día, fíjense la OEA cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Que se reciben a los dos países, 2 días discutiendo, de ahí la comisión verificadora, y el 17 de marzo se reúne la Asamblea de Cancilleres, que hay que ver si toma una resolución. Pues el Grupo de Río en un día toma más resolución. Entonces la gente está muy contenta y habla de crear la Organización de Estados Latinoamericanos. Uno de los problemas de que OEA avance más rápido son los Estados Unidos, hablemos claro, que quería bloquear todo intento de resolver el problema en favor de Ecuador. Me contaron presidentes que habían recibido presiones para que no se metan en el asunto y digan que es un problema bilateral, cuando era un problema multilateral. Necesitamos una OEA conformada solo por países de la región, es decir, una organización de estados latinoamericanos, y ese puede ser muy bien el Grupo de Río. Entonces la gente está muy entusiasmada y probablemente el siguiente paso sea crear esa organización de estados latinoamericanos, que el Grupo de Río se convierta en esa organización de estados latinoamericanos. Entonces es una inmensa gracias a nuestra canciller, a Emilio Izquierdo, diplomático nuestro, a Pepe Valencia, vicecanciller, a Fernando Bustamante, ministro de Gobierno. Todo eso fue el equipo que trabajó, unos en Washington, en OEA, otros acompañándome a mí en la gira, Galo Mora, ninguno dormía, ninguno comía, no, era un trabajo intenso. Bien, dicho esto, hablemos de lo que usted me manifiesta, sobre la confianza. Sí, va a ser difícil restaurar la confianza. Una cosa es que conversemos, mantengamos las relaciones por beneficio de nuestros pueblos. Va a ser, después de lo que pasó, como les decía, ¿no? Estamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales. Esta clase de cosas, el anuncio de que hay una base guerrillera, un poco la postura del presidente Uribe fue, no nos avisaron porque supuestamente iba a informar a la FARC. Imagínense qué insulto, ¿no? Olvidemos eso, olvidemos para hacia adelante. Pero tampoco era cierto, incluso suponiendo que tenía contacto, tampoco era cierto, suponiendo que habíamos tenido contacto con la FARC, porque esas eran ya situaciones, eran comunicaciones entre los mandos militares, la Conbifron, la cartilla de seguridad, directamente la abusaban a nuestro comandante allá, ni siquiera pasaba por la parte política, ya habían procedimientos establecidos. Sencillamente fue que se quiso tener la cabeza de Raúl Reyes de trofeo. Pero insisto, miremos hacia adelante. Lo que les quiero decir es que ustedes saben que la confianza es como un cristal, se rompe y es muy difícil, imposible reconstruir. Confianza, nuevamente, en el presidente Álvaro Uribe, con todo respeto al pueblo colombiano, va a ser muy difícil que yo la tenga nuevamente. Hay que perdonar, pero no hay que tener Alzheimer. Y el Alzheimer social es muy, muy grave, ¿ya? Aquello que dicen perdón y olvido, yo nunca he estado de acuerdo, y a lo sumo a nivel personal.
Usted puede perdonar y olvidar. Perdonar siempre, olvidar a nivel social puede ser nefasto a nivel de país. Entonces, pero las relaciones, obviamente conversaremos, etcétera, sacaremos adelante las agendas binacionales. Los proyectos binacionales no tienen por qué parar, ¿no? Pueden continuar. Y la reanudación de relaciones, pues bueno, vamos a conversar, vamos a hacer un cronograma, tomará todavía un poquito de tiempo. Recuerde que Venezuela también retiró su embajador y nosotros no somos desleales. No es que se arregló el problema, quédate tú embarcado Chávez y yo sí reanudo las relaciones y mañana tengo al embajador. Coordinaremos con Venezuela y veremos entonces un cronograma para restablecer nuestros embajadores en Bogotá. Gracias a usted, doctora. Señor presidente, nos acompaña la compañera Julieta Logroño, dirigente de la Confederación de Mujeres por el Cambio. Bienvenida, Julieta. Señor presidente, quisiera expresarle nuestra satisfacción porque en esta conmemoración histórica del 8 de marzo podamos vivirla aquí, en esta casa que la consideramos la Casa del Pueblo, porque en esta ocasión alberga a un huésped que por segunda vez, la primera fue Alfaro, se ha posicionado a favor de los derechos de las mujeres. Usted está continuando la revolución trunca de Alfaro al abrir los hospitales para que las mujeres de manera gratuita puedan acceder a los beneficios de la salud, al que también nosotras tengamos actoría en el bono de desarrollo humano. Sin embargo, señor presidente, las brechas de inequidad y de desigualdad de género son muy grandes. Y en ese sentido, yo quisiera hacerle llegar a usted las propuestas del movimiento de mujeres trabajadas de manera conjunta para la Asamblea Constituyente y también de manera particular en esta ocasión quisiera preguntarle cuáles son las políticas que su gobierno está implementando para asegurar el seguro social universal y gratuito para las mujeres ecuatorianas, para compensar el trabajo doméstico que día a día venimos realizando las mujeres. Sí, gracias. Lo que usted acaba de nombrar es una meta deseable, pero es difícil alcanzar en las circunstancias actuales del país. Debemos ser sensatos en esto. Por supuesto, yo he estudiado bastante bien eso. Ustedes saben que entre mis múltiples efectos soy economista. Y esa es una de las grandes aberraciones del sistema de mercado. Solo se mide la producción que tiene precio, no la producción que no tiene precio. La sopa que la compro en un restaurante tiene un precio, esa es producción nacional. La sopa que prepara mi mamá en la casa, tal vez mejor que la otra, como no tiene precio, es para el autoconsumo, no es parte de la producción nacional. No solo eso, fíjense hasta dónde llegan las irracionalidades del sistema de mercado. En este caso hay otras cosas que son muy lógicas. Si usted prepara una sopa para venderla, usted es una persona, fuerza laboral empleada, ¿verdad? Si usted prepara una sopa en la casa y me la da a mí, usted es inactiva económicamente hablando, población económicamente inactiva, imagínense. O sea, las amas de casa son inactivas de acuerdo a las categorías mercantilistas, ¿se imagina? Entonces, ya hay intentos y estamos avanzando en eso, una nueva contabilidad para contabilizar el trabajo en el hogar. Un programa muy importante es el bono de desarrollo humano. Nosotros lo reorientamos. Ya no es un bono asistencialista para los pobrecitos, no. Es el reconocimiento del trabajo en el hogar de las mujeres más pobres del país. Dignificamos eso y lo orientamos como el reconocimiento al trabajo en el hogar y con eso incluso pueden acceder a créditos, etcétera. En todo caso, llegar al aseguramiento universal y gratuito de las amas de casa, yo les tengo que ser muy sincero, es algo que en este momento el país no puede hacer. Ni siquiera los países más avanzados lo han podido hacer. En Estados Unidos no se ha podido hacer, algunos países escandinavos sí lo han logrado, que tienen una altísima renta per cápita, pero un país como Ecuador todavía está muy lejos de poder lograr eso. Es lo deseable, pero no tenemos los recursos para lograr eso. Incluso el Seguro Social tiene graves problemas ahora para atender esa fuerza laboral que aporta. Imagínense buscar incorporar a todas las amas de casa, sencillamente sería quebrar el Seguro Social. No podría sostener ese esfuerzo financiero, el Seguro Social y el país en estos momentos. Ojalá algún día nuestra productividad, nuestro nivel de riqueza llegue a tales niveles que logremos ese aseguramiento universal y gratuito que yo creo que es justo, pero en los actuales momentos para el país no es posible. ¿Okay? Gracias a usted, compañera. Señor presidente, vale la pena indicar que esta semana próxima, el 13 de marzo, cumple 80 años el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y precisamente
En el marco de esta opinión vertida por usted, nos ha comunicado el compañero Héctor Ewes, director general del IES, que están trabajando en un nuevo modelo de descentralización, transparencia y coparticipación con todos los actores del país. Tenemos en estos momentos, señor presidente, la compañía de la compañera Daisy Terán, presidenta de la Asociación Femenina Universitaria. Bienvenida, Daisy. Señor presidente, a todos, felicitando por su labor emprendida durante este proceso que también se ha vivido. Queremos dejar un mensaje a nombre de las mujeres universitarias que estamos comprometidas con este proyecto político de transformación por una universidad gratuita, por una universidad también con libre acceso a los pueblos y sobre todo con la vinculación que hoy debemos tener con este cambio que se está dando en nuestro país. La pregunta va enmarcada, obviamente conocemos que existen 3 mujeres en el hospital militar, que hoy el gobierno de Uribe, como usted mismo lo mencionaba, no presenta garantías de los derechos humanos. Nosotros quisiéramos preguntarle también si este proceso se podría dar desde la calidad humana de los derechos como tal de las mujeres, el asilo político a las mujeres que están durante este proceso marcado. Gracias, Daisy. Bueno, habría que analizarlo, ¿no? Yo algún momento dije que estaba por el indulto, porque es un delito estar armados en nuestro territorio, aunque estrictamente hablando no las encontramos armadas, las encontramos heridas y abandonadas. Y eso es crimen de guerra. Dejar heridos abandonados es crimen de guerra, ¿ya? Entonces han sido víctimas de un crimen. Todas esas cosas hay que analizar para saber si se las tiene que juzgar de acuerdo a la ley ecuatoriana, llevarlas a Colombia o darles asilo político, darles un indulto, etcétera. Pero realmente no tengo una respuesta definitiva en estos momentos. Tendríamos que analizar más profundamente el caso. Pero claramente en este caso hay atenuantes humanitarios, ¿no? Fueron heridas abandonadas en el lugar del combate. Eso, de acuerdo a las normas de guerra, no se puede hacer. Muchas son muy jóvenes. Después de esta experiencia, creo que, van a reflexionar mucho sobre continuar en las actividades que estaban, si es que estaban, o ya integrarse a la sociedad, a la vida regular. Y yo creo que todo ser humano tiene una segunda oportunidad. Incluso se habla de un sistema de rehabilitación social, no un sistema de penas. Es decir, la idea del sistema de rehabilitación social es que alguien comete un delito, va a ese sistema para que rectifique. Si ya con tremendo trauma que han sufrido rectifican, en buena hora. Ya no tienen por qué ir a ese sistema de supuesta rehabilitación social, que sabemos que en verdad es perdición social en países como el nuestro, y dicho sea de paso, estamos trabajando arduamente con eso, contra eso, para repararlo. Entonces, no te tengo una respuesta definitiva, tendríamos que hacer algo más de consultas, analizar de mejor manera los casos. Y algún rato discutimos sobre universidad, mi querida Daisy. Yo te felicito por ser dirigente estudiantil. Yo he sido dirigente estudiantil también, pero de repente pongámonos a pensar si en el siglo XXI ya no hay que cambiar un poco los discursos, los eslogans, porque esta gratuidad y libre acceso, tú sabes que tiene casi un siglo, ¿no? Pero a ver, ustedes están aplaudiendo. Defíname qué es libre acceso. Defíneme, Daisy, ¿qué es libre acceso? Nosotros queríamos y tenemos una propuesta levantada incluso con Exemplades acerca de un propedéutico que se está analizando desde el gobierno. Sin embargo, nosotros también estamos de acuerdo con que hoy la universidad debe transformarse a las necesidades básicas de la sociedad. Y eso obviamente será también como nosotros veamos un proyecto de una universidad vinculada a los pueblos. Y obviamente nosotros hemos conversado desde la propia FEWE para ver cuál ha sido su posición muy democrática con la universidad. Sí, estoy de acuerdo, pero no me definiste qué era libre acceso. Bueno, el libre acceso incluso, como se lo había planteado desde un propedéutico levantado por las autoridades universitarias vinculadas a un proceso democrático de acceso a la universidad y que no sean rezagadas obviamente por las situaciones económicas que también pasan y que no pueden ingresar a las universidades estatales. En eso estamos de acuerdo. Cuidado, se confunde el libre acceso que todo el mundo puede estar en la universidad. No todo el mundo puede estar en la universidad, no nos engañemos. No es posible ni deseable. Debe ser que tenga las capacidades para eso. Pero otra cosa adicional, que haya las necesidades del país también. Aquí tenemos un grave problema. En Ecuador tenemos 60.000 abogados. Cuando visité Indonesia me impresionó. Un país de 230 millones de habitantes solo tenía 15.000 abogados, me parece. Y tenemos más de 30 facultades de jurisprudencia que tenemos que subsidiar. ¿Qué estamos graduando? Desempleados. Entonces, porque alguien
Primero, alguien debe tener capacidad para poder estudiar jurisprudencia, no todo la tiene. Perdónenme, o sea, yo quisiera ser del equipo olímpico, ser Jefferson Pérez, ¿no? Pero si no tengo marcas mínimas no puedo pues ser del equipo olímpico. Siempre doy el ejemplo, quisiera ser del coro, ¿no? Pero con lo que canto horrorosamente, no puedo pues ser del coro, por más que vaya a entrenar todos los días, me van a dar el premio a la constancia, a la puntualidad, lo que ustedes quieran, pero no va a poder ser del coro, ¿ya? Entonces, primero tener las aptitudes para poder seguir la carrera, pero es hora de que Ecuador se plantee seriamente, y lo planteamos en el taller que tuvimos la otra vez con la Universidad Ecuatoriana, donde hablamos, también fue histórico, nunca se había hablado de todos estos temas que eran tabúes, también debe haber la necesidad social de eso. Ecuador no puede seguir graduando desempleados y más aún pagando, subsidiando esas carreras. Si ya lo hace una universidad privada que no le cuesta al Estado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿cómo es posible que el Estado subsidie todavía ciertas carreras donde sabemos que ya no hay lugar más para más profesionales? Sabemos que el mercado, no me gusta hablar de mercado, pero que el mercado está saturado. Entonces, libre acceso en el sentido de que el que esté en capacidad de seguir esa carrera y esa carrera sea necesaria para el desarrollo del país, tenga el derecho garantizado de poder estudiar esa carrera. Pero cuidado, se confunde el libre acceso como que si todo el mundo puede acceder a la universidad a estudiar cualquier cosa subsidiada por todos los ecuatorianos, porque eso es terrible a nivel de desarrollo nacional. Ok, Daisy, muchas gracias. Gracias, Daisy. Señor presidente, en representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de Quito, nos acompaña la compañera Rocío Yumipanta. Bienvenida, Rocío. Buenos días, señor presidente. Un caluroso facto de parte de la Asociación de Comerciantes Minoristas. En primer lugar, felicitándole porque ha demostrado que no se necesitan armas ni muertos para defender la soberanía de nuestro país. Un abrazo fraterno por hacerlo de esa manera. Y también con la inquietud y también para felicitarle, ya que hemos tratado conjuntamente el gobierno y los comerciantes minoristas de parar la especulación de los precios, porque de eso depende la comida de todos los días de la persona pobre, de la persona de clase media, de la persona de clase alta. Quería darle nuestro agradecimiento y a la vez pedirle su apoyo para que la especulación pare. ¿Cómo no, Rocío? Porque yo sé que ustedes no son los culpables, son las víctimas de esta especulación, pero tú conoces bien eso. Sabes que gran parte del problema está en las estructuras de comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Llueve en la costa, sube el precio del arroz porque se dañaron los cultivos, se cosechó menos, ya, pero si sube 10% el arroz, viene el primer intermediario, el que lo pone en la camionetita, y ya le sube, lo compra con 10% más caro, pero va y lo vende a la bodega en Guayaquil al 50% más caro. De ahí la bodega de Guayaquil se lo vende a un distribuidor, y ya se lo vende 60% más caro, no el 10% que fue inicialmente. Y finalmente va a las tienditas y ustedes ya reciben el precio altísimo, ¿no? Romper esa cadena de comercialización no es fácil y no tenemos en el corto plazo las estructuras. Estamos construyendo rápidamente. El programa Socio Ahorro, perchas especiales para las madres con bono de desarrollo humano, ya es una forma de romper esas estructuras de comercialización. La venta directa en camiones contratados por el Banco de Fomento, el Ministerio de Agricultura, ya es una forma. Los hilos del ENAC para que los campesinos vendan al Ministerio de Agricultura y no le vendan a intermediarios y nosotros vendamos directamente, ya es una forma, pero todo eso toma un poquito de tiempo. Lo que sí tengan la certeza de que estamos luchando denodadamente contra esa especulación, pero es un problema bastante serio y que nos está golpeando mucho. O sea, sabemos que está molesta la población y les pido mil disculpas, pero hay cosas que son duras de romper, ¿no? O sea, no es que, fíjense que los precios públicos, por el contrario, han bajado, lo que está en nuestra mano ha bajado. La electricidad para los más pobres, las tarifas telefónicas, ¿qué más bajó? Las tasas de interés, tanto públicas cuanto privadas, pero hay cosas que es más difícil de luchar, pero estamos luchando. Por último, una cosa muy importante, sepan ustedes que el comercio minorista da cualquier cantidad de empleo, es el principal problema para nuestro país, por eso hay que cuidarlo, protegerlo como joya, y muchas veces lo que hace es atacárselo, e incluso algunas veces hay males entendidos por una visión muy oligárquica, elitista de lo que es desarrollo. En nuestro país y en algunas ciudades creen que desarrollo, estética, es esconder la pobreza, no solucionarla. Entonces prohíben que estén los comerciantes ambulantes en tal sitio, los persiguen los robaburros, etcétera, ¿verdad? Como los municipales, quiero decir, ¿ya? Entonces,
Entonces, por favor, ellos no son parte del problema, son parte de la solución. Son gente que están generando sus propias fuentes de trabajo en muchas ocasiones, ayudando al Estado en esa función de garantizar empleo. No hay que perseguirlos, no hay que reprimirlos, hay que apoyarlos. Ojalá cambie esa mentalidad. Y ojalá en la nueva Constitución está mucho más claramente establecido el derecho al trabajo, porque con el cuento de la autonomía municipal, muchos alcaldes abusan de los comerciantes minoristas, le insisto. Para las élites, lo que le importa es el centro comercial, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? Mall ahora, ¿no? El mall, ¿ya? Y les apestan las tienditas, los mercados, etcétera. Pero es esa gente que genera cualquier cantidad de empleo. ¿Saben ustedes que algunas veces, yo también aprendo en esto, uno se impresiona, ustedes dicen Supermaxi, mi comisariato, prácticamente todo, cubren todo el mercado. ¿Saben cuánto cubre del mercado de distribución Supermaxi y mi comisariato? Solo 16%. El resto son mercados, tiendas de barrio, etcétera. Eso para que vean cómo tal vez nosotros, que somos, la mayoría que veo aquí es clase media, nuestra verdad no es la verdad nacional, es una partecita de la verdad. Ustedes dirían, lo más importante es apoyar a Supermaxi y mi comisariato porque todo el mundo compra ahí. Solo 16% de la gente compra ahí. 84% compra, sería más pues, ¿no? Sí, 84% en mercados, en tiendas de barrio, etcétera. Y esa gente hay que apoyarla, no hay que perseguirla, no hay que reprimirla. Además, generan cualquier cantidad de trabajo, son parte de la solución, no del problema. Pero con el cuento de las autonomías municipales, se las persigue, etcétera. En la Constitución debe estar más garantizado el derecho al trabajo, el derecho a esa gente que honestamente, como no hay trabajo, genera su propia fuente de trabajo. Hay que felicitarla, hay que apoyarla, no hay que reprimirla. Adelante, comerciantes minoristas, ¿no? Un fuerte abrazo. Gracias a usted, Rocío. Señor Presidente, de inmediato vamos a resumir a los hermanos de los pueblos quichua los comentarios, análisis vertidos por usted en esta cadena. Bienvenido, José Imanaya Tamashi. Imanaya Emilio, Imanaya Yactapusha. Aska, Soquiscami, Cani Mashi, Shaimanta Aska, Kushiyami Cani Pish. Are, ¿y Arturo trabajarca o Paika? Mana. Paika mana trabaja. Sí, está, pi. Mikunapi, Mikuna, Yupianapi, Aska, Yupianapi. Are, y imaginata que Tucuy, presidente Cuna, Colombia, Panamá, Martín Torrijos, Guatemala, Tucuy. Suma Sumami. Suma Clarcacuna. Cancuna. Paicunaca. Paicunaca, Cancuna. Hatun, Yupaichani. Para todos ellos, ¿no? Ari, Sumagmican. Y Kunanka, Warmi Kunapa Punja. Ari. Shinamican. Ari. Hatun saludami. Ari. Tucuy Cuna. Ari, Shinami Tucuy Warmicuna. Ari, Shinamican. Shinami Ñucanchi Yacta Pusaka, Tucuy Ecuador Piwarmi Kunata, Sumas Punja Cachunnin. Shinapis mana kunan punjayachu warmi kunapa punjaka kan. Tukuy punja kunami warmi kunapa punjaka kan. Ñukanchi llakta pushaka tukuy ministerio nishkakunapimi ashtaka warmikuna pushak shina kan nirka. Shinallatak ñukanchi llakta pushaka tukuypimi warmikunaka kana kan nirka. Paykunaka sumak yuyakunami umayukunami nishpami chashna willarka. Sábado punjaka ñukanchi llakta pushaka pusukipimi karka. Chaypimi radiopi rimarka y chaypimi Uribe nishkapa rimanata uyarka. Chaypimi paika willarka ña ñukanchi Ecuador llaktama yaykushkata. Kipama ñukanchi llakta pushaka Guayaquilman, Duranmanmi rirka, chaypimi alpayukunaman escritura nishkata kurka. Pichka waranga ayllukunamanmi chayshina kurka. Chishika ñukanchi llakta pushaka imashina Colombiapi kashka, Colombia gobierno nishkata yachangapami ashtawan monarca. Chaymantami domingo punjaka tukuy punja ñukanchi llakta pushaka kay Carandoledo wasipi llankarka, shinami shuktak llakta kunamanta llakta pushakunawan rimakurka. Ña chishika ñukanchi llakta pushaka imashina sucumbiuspi kashkata yacharkami. Colombia manta kamayka ñukanchikta llullarkami. Chaymanka ñukanchik llaktamanmi yaykushkarka chaypimi hatun tukyachinakunata tukyachishkarka. Lunes punja cosenapimi tandarirka. Lunes punjaka ña ñukanchi llakta pushaka ashtawan imashina kashkata yacharka. Kubaman rinami karka, shinapis mana rirkachu. Ñukanchi llaktata llakichishkataka allichinami kanchi nishpami kaypi sakirirka. Shinami ña willay makanakuy kallarirka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka karu llakta kunamanmi rirka. Puntaka Peruman rirka. Chaypimi Alan Garciawanmi tuparirka. Shinapas Alan Garciaka suma kushillami ari kankunataka llakichishkami nirka. Kipaman
ñukanchik llakta pushaka Brasilmanmi rirka, chaypimi Lula da Silva wantuparirka. Brasilpipash Lula da Silvaca ari nirkami, shinami kankunata llakichishka nirkami. Martes punllaka Venezuela manmi rirka, chaypimi Hugo Chávez wantuparirka. Tutaka Cristina Fernández nishkawanmi shuk tandarita charirka. Jueves punlla ñukanchik llakta pushaka Nicaraguanmi rirka, Daniel Ortegapish kankunawanmi kanchik nirka. Kipaka Martín Torrijoswan Panamapi tuparirka, paypashmi kankunawanmi kanchik nirka. Shinami jueves chishika ñukanchik llakta pushaka Santo Domingo República Dominicana nishkaman rirka, chaypika Cumbre del Río nishkami tiana karka. Shinami viernes punllaka ñukanchik llakta pushaka ñawi Uribewan ñukanchik llakta pusha Rafael Correawan chimba pura remarkakuna. Shinapi chaypika tukuy chaypika kunami ñukanchik Ecuador llaktawan karkakuna. Shinami ñukanchik llakta pushaka ñukanchik llaktataka sinchi shayarishpa, kariña shayarishpa, mana manchashpa ima shina kashkata rikuchirka. Kunanmi ñukanchika yachanchik kamachiwan kashpaka ñukanchika mana manchanachu kanchik. Shinami ñukanchik llakta pushaka karu llaktakunamanta shamushka y chaypimi ñukanchik llaktata mana llakichinkapa kutimpa Colombia llaktaka mana ñukanchik llaktamanchu yaykuna kan nirka. Chashnami ñukanchik llakta pushaka ña kunan sábado punllaka kay Quitopi kan y ña kushiliami tukuy kanchik Ecuadorka sumak karilla mana manchak kikimba kashkata mitzak llaktami kan. Emilio, directamente desde Quito, de Carondelet. Gracias, José. Señor presidente, para finalizar, es obvio que el mejor regalo que el gobierno de usted y los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, ministros y todo el pueblo en general ha recibido como regalo es la paz. Este Día Internacional, obvio que traduce un mensaje. La coyuntura internacional definitivamente nos deja la seguridad de tener un presidente de la República que le ha devuelto la dignidad, la soberanía y lo más importante, la esperanza también de encontrar la paz interna en el país, señor presidente. Gracias, Emil. Si nunca duden que defenderemos con fiereza la soberanía de la patria, tierra sagrada. No permitiremos que nadie lo ultraje, compatriotas. Creo que se ha dado una gran lección a América Latina y al mundo, y cualquier nuevo potencial agresor lo pensará 10 veces antes de actuar. En todo caso, continuamos con el trabajo. Le insisto, de aquí viajo a Machala, un inmenso abrazo al Oro, nuestra solidaridad por las inundaciones. También me dicen que en Manabí hay muchas nuevas zonas inundadas. Dios quiera que pase rápido estas fuertes lluvias y a recuperarnos lo más rápido posible. Ojalá que no haya los politiqueros de siempre tratando, ya los hay, ¿no? Pero sabemos que pasarán al basurero de la historia, pero que no haya más gente que trate de lucrar de esta emergencia que tanto daño ha causado a familias ecuatorianas, centenas de miles de ecuatorianos, porque obviamente con esto se va a afectar la producción, se van a afectar los precios. Ojalá no haya un responsable que diga la política populista, o sea, política populista es que llueva, ¿no? Pero bueno, y después ojalá que de esto también de las inundaciones salgamos con consensos mínimos, que no se trata de cada vez gastar menos, se trata de saber gastar. Hay que hacer las inversiones necesarias para controlar inundaciones, sobre todo en el litoral. Hay que hacer de mejor manera las carreteras, hay que enterrar el oleoducto para que no sea tan vulnerable a cualquier deslave, etcétera. Y bien, entonces de aquí voy a trabajar en Machala con el Comité de Operaciones Especiales para la Emergencia, luego visitaré algunas zonas inundadas. El día de mañana recibo a la Comisión de la OEA, que continúa trabajando, porque insisto, aquí hay muchas cosas que averiguar todavía, ¿no? O que confirmar, verificar, como se llama la comisión, por ejemplo, si por ahí hubo abusos en el uso de la fuerza, etcétera, si, bueno, las bombas, de dónde cayeron, cómo cayeron, qué clase de bombas son, si las pueden llevar los aviones colombianos o no, etcétera. Si Colombia contaba con la tecnología para hacer esa operación, o tal vez recibió apoyo de algún otro país, lo cual sería extremadamente grave también. En todo caso, después de recibir a esa delegación, a las 12 del día parto en visita de Estado a Chile. A las finales creo que reformamos eso. Me voy a quedar trabajando por la comisión y me parece que salgo en la madrugada a Chile. Entonces, tengo todo el día lunes visita hasta el día martes, y regresamos al país y a dedicarnos de lleno al combate a la especulación y al problema de las inundaciones. Estamos felices, tranquilos. Primera vez tal vez en la historia que la patria no ha sido destrozada, despedazada en la mesa de negociaciones.
Creo que se abre una nueva época para el Ecuador y para América Latina, una época mejor, una época de esperanza, una época de justicia, una época de verdad, una época donde todos respetemos el derecho internacional. Adelante Ecuador, adelante Latinoamérica, vivan las mujeres de mi patria en su día. Un abrazo.